¡Órale, pinche amarillento! ¿Vienes a que te parta la madre? Tú sí que estás bien pendejo si crees que me ganas, compa. Vamos a ver quién llora primero. ¡Toma esto, cabrón! ¡Voy a terminar esto de una vez! ¡Aquí viene! ¡Prepárate! ¡Muere! ¡Vamos! Seguro que si ves esto en redes piensas que es un clip filtrado de una serie nueva o el trabajo de meses de un estudio de animación profesional. Pero la realidad es mucho más loca. Este combate épico lo creé yo solo, desde mi casa, y lo hice chateando con una inteligencia artificial, sin saber dibujar un solo músculo y sin tocar un software de edición complejo. Hoy les voy a presentar AnyYam. No es un generador de video común. Es un agente de IA que maneja todo el pipeline: guión, storyboard, voces, lip sync y animación. Es el ChatGPT de la animación, y hoy vamos a ver cómo usarlo para llevar tus ideas a la pantalla con una calidad que hace un año era imposible. Antes de darle al botón de generar, hay que entender qué es AnyYam. A diferencia de otras IAs que solo te dan un clip de 4 segundos, AnyYam es un agente de producción. Esto significa que gestiona todo el pipeline, guión y diálogos. Él escribe la historia por ti. Storyboard. Planifica los planos de cámara, voces y lip sync. Genera el audio y mueve las bocas de forma automática. Y lo mejor, es freemium. Si usan el link de la descripción, empiezan con 500 créditos gratis. Y si entran a diario, reciben 100 créditos más. Es decir, la plataforma te da gasolina diaria para que practiques y crees tus propios cortos. Aquí es donde ocurre la magia. AnyYam tiene 3 motores según lo que busques. 1. Director Mode. Es el modo automático. Tú le das una idea y la IA toma todas las decisiones creativas, estilo, cámara y diálogos. Ideal para cuando quieres resultados rápidos y efectivos. 2. Workflow Mode. Este es para los que quieren control. Te permite ir paso a paso conectando el texto con la imagen y luego con el video. Es como construir tu animación con piezas de Lego. 3. Oscar Mode. Mi favorito y el que usé para mis videos. Es el modo de alta fidelidad. Aquí la IA usa modelos avanzados, entender contextos complejos, estilos artísticos específicos y una narrativa mucho más cinematográfica. Vamos a la práctica. Para mi video de anime, no usé un estilo genérico. Quería que la IA respetara mis propios dibujos. Subí mis 2 imágenes de referencia, el luchador rosado y el de lentes. Seleccioné en Oscar Mode. En el prompt, le pedí que usara el mismo estilo visual de las fotos. No seleccioné estilos externos. Hice una clonación de estética. La IA analizó los personajes y generó una escena de combate manteniendo la consistencia. Fíjense, las caras no mutan, el estilo de dibujo es coherente. ¿Y el lip sync? La IA detectó dónde estaban las bocas en mis fotos y las animó para que coincidieran con los diálogos que ella misma escribió. ¡Órale, pinche amarillento! Esa fluidez es el poder del modelo Seedance 2.0, un punto vital. Todo esto que están viendo, estas opciones avanzadas, el Oscar Mode, el Storyboard, todo está disponible en tu celular. AnyYam tiene una app y una versión web móvil impecable. Puedes estar en el sofá o en el bus, subir una foto de tu galería, chatear con el agente y tener un video profesional listo para descargar. No necesitas una tarjeta gráfica de $1000. Todo el renderizado sucede en la nube de AnyYam. Para este segundo ejemplo, busqué algo totalmente distinto. Quería ver si la IA
entendía la tensión, con un estilo inspirado en Sin City. Miren la iluminación y cómo la IA decidió usar el color rojo solo para la sangre, manteniendo el resto en cine negro. Eres lo único que tengo. Ya estás a salvo. Esto no fue suerte. Fue el agente interpretando el mood de la escena. Si quieres hacer cortos para YouTube que parezcan cine real, esta es la combinación ganadora. Como han visto, AnyJam no es solo una EA para jugar. Es una herramienta de producción real que te permite ser el director de tus propias historias. Link en la descripción para 500 créditos gratis. 100 créditos diarios por entrar. Vayan ahora mismo, prueben a subir sus propias imágenes y cuéntenme en los comentarios qué tal les pareció el modelo Seedance 2.0. No olviden suscribirse para no perderse el próximo tutorial de herramientas que están cambiando el mundo. ¡A crear! ¿Crees que llegaremos antes del anochecer, Gracias por estar aquí conmigo siempre.